INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia te invitan a conocer las actividades del instituto en esta emisión de la serie INA en Movimiento. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión estamos muy contentos por contar con la presencia de nuestro director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto Hernández, de la consejera cultural de la Embajada de Cuba en México, Norma Rodríguez de Ribet, y del secretario técnico del INA, el antropólogo José Luis Perea. El tema hoy es la 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología. Así que, bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias por su tiempo. Y como yo tengo todavía esa vieja escuela de primero las damas, me gustaría muchísimo empezar con Norma Rodríguez, preguntándole ¿qué significado tiene para Cuba esta invitación, ser el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia? ¿Qué nos dice? Pues un gran honor, por supuesto. México y Cuba tienen una historia intensa de relaciones, sobre todo de relaciones humanas, y que el Instituto de Antropología haya puesto la mirada justamente en esas relaciones que desde hace muchos siglos hay entre nuestros países. Nosotros tenemos una historia que se remonta, bueno, a las guerras de independencia de México, donde hubo tantos generales cubanos, soldados, pero José María Heredia, el primer poeta romántico de América, que nació justamente en Santiago de Cuba, hizo casi toda su vida profesional, adulta, bueno, murió muy joven, de 39 años, pero trabajó, vivió, creó en México. Aquí escribió algunos de sus grandes poemas, y hay una historia hermosísima que además ha rescatado una profesora cubana que trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de México, Noria Césped, y que está invitada a la feria, va a estar en uno de los foros académicos sobre todo lo que hizo José María Heredia en México, ese gran poeta cubano. Pero tenemos a José Martí, nuestro apóstol, que aunque vivió dos años solamente en México, aquí tuvo grandes relaciones, aquí se casó. Aquí a Manuel Mercado, ese amigo mexicano, es a quien escribe, su testamento político, su última carta en víspera de caer en Dos Ríos. Y está Pedro Santa Cecilia y Juárez, y esa relación entre México y Cuba es permanente. Pero incluso en los barrios de La Habana hay un barrio muy famoso, el barrio de Campeche. Y también hubo una migración entre, indígenas yucatecos que fueron llevados a la fuerza a Cuba como mano de obra esclava. Y durante muchos años, cuando se hablaba incluso de la presencia indígena en Cuba, se hacía referencia a los indios de Yucatán. Y hay una marca histórica en la cultura cubana sobre lo que los indígenas de Yucatán legaron a nuestra cultura. Entonces, hay una historia, me he quedado casi solo en el siglo XIX y en los antecesores, pero incluso si vamos al siglo XX y esa relación estrecha, no hablé de Juventino Rosas, uno de los grandes músicos mexicanos que murió en Cuba. Y tenemos Nicolás Guillén estuvo en México también, claro. Marinelo, Fayad Hamiz, que nació en Zacatecas y que murió en Cuba y que fue consejero cultural de la embajada, un mexicano cubano, poeta, pintor, uno de nuestros grandes intelectuales. Compartimos una historia común. Yo creo que hay una relación intensa, hermosa, y esta invitación a Cuba, ser invitados de honor, es solo un jalón más en esa historia de relaciones de hermandad entre Cuba y México. Por supuesto. Y importante también tener los ojos, José Luis Perea, tener los ojos en nuestro continente, con nuestros hermanos de América, pero también en lo que pasa aquí en México, ¿no? Y Sonora muchas veces puede parecer tal vez más lejos que Cuba, ¿no? ¿Qué nos dices de esta participación de Sonora en nuestra fila? Muy buenos días, pues es de gran significación y una oportunidad, desde luego, para evidenciar, para compartir el patrimonio cultural, las diferentes expresiones artísticas
y culturales que tiene un estado como Sonora. Hay tradicionalmente un dicho en nuestro país que se atribuye al maestro José Vasconcelos, cuando él planteó en alguna ocasión que la cultura terminaba donde empezaba la carne asada, ¿no? Y bueno, creo que es una acepción que tiene que ver quizá sobre todo por diferentes expresiones, por diferentes formas en que se crean y se recrean las culturas en el norte de México, por lo cual es una ocasión para mostrar que en sus grandes desiertos, en sus amplios valles, en su inmensa sierra, hay una riqueza extraordinaria que se ha venido legando desde hace miles de años. La labor que una institución como el INAH realiza en este vasto territorio, pues está asociada junto con otras instituciones, desde luego, a todo lo que representa un patrimonio que podemos ceñir a los estudios, investigaciones que se han venido realizando de paleontología. Hay expresiones paleontológicas desde el Cretácico, desde Jurásico, que tienen que ver con sitios muy importantes de megafauna que está asociada a estos periodos. Pero ya también la presencia humana en el territorio sonorense viene por lo menos desde hace 13,000 años antes de nuestra era. Es importante mencionar sitios que son una referencia a nivel continental, como el Fin del Mundo, donde se han hecho investigaciones sobre lo que representa la presencia y la cacería humana, que ya están desde esos siglos presentes en el territorio y que dan cuenta de una diversidad muy amplia de lo que fueron los asentamientos humanos de esta gran región. ¿Qué decir de otras manifestaciones que ya a la postre, sobre todo en época prehispánica, se asocian con diferentes tradiciones culturales que están vinculadas a Casas Grandes, que comparte Chihuahua, que comparte Sonora, parte de Nuevo México, otras tradiciones culturales y sociales como las cerros de trincheras, que tienen una asociación con sitios muy importantes como el Cerro de Trincheras en la parte noroeste del estado de Sonora. Así podemos mencionar esta riqueza que se extiende a lo largo de los siglos a través de las misiones coloniales y un gran periodo amplio de lo que representa el pasado colonial de esta región. Y qué decir sobre todo hoy todavía de los pueblos indígenas que habitan esta región. Los Cucapá, los Tojonodam, los Yaquis, los Mayos, los Guarijíos, los Pimas, los Cucapás, son entre otros de los grupos que hacen una presencia y una diversidad cultural inmensa. Es una oportunidad para compartir la cultura de Sonora. Y nos encanta esa idea. Don Diego Prieto Hernández, usted, bueno, siendo un hombre que tiene toda la vida dedicado al estudio, a la academia, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿cuál ve desde su punto de vista que es la trascendencia de una feria internacional del libro de antropología e historia como esta y su vinculación con nosotros mismos y con otros países? ¿Qué nos dice? Bueno, yo creo que el INAH, y como parte consustancial del INAH, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aún más antigua que el propio INAH, son entidades que siempre han alentado al mismo tiempo el fortalecimiento de nuestras identidades y nuestro sentido de nación, pero también el más profundo internacionalismo. La Escuela de Antropología surge de un proyecto que le antecede, que fue la Escuela Americana de Arqueología y Etnología, la Escuela de Arqueología y Etnología americanas, y precisamente en la idea de incorporar distintas miradas. Los fundadores de aquella escuela inicial a principios del siglo XX fueron, entre otros, Edward Seller y Franz Boas, grandes antropólogos internacionales.
Y en ese sentido siempre hemos estado abiertos a fortalecer los vínculos de las múltiples relaciones y las múltiples articulaciones que México convoca. México, desde que fuimos la Nueva España, era la bisagra de esta primer gran globalización mercantilista, la bisagra que unió a Europa con Asia. No hay que olvidar que Filipinas fue parte de la Nueva España y que España se comunicaba con el lejano oriente a través de México, de Veracruz, Acapulco, y se abría el gran continente asiático. México incorpora no solo nuestras profundas raíces mesoamericanas, nuestras profundas raíces de civilizaciones y culturas que florecieron en nuestro territorio, sino también incorpora raíces africanas, europeas y posteriormente asiáticas e incluso de Oceanía. México entonces es una especie de crisol, tal vez. Sí, de crisol, o de caleidoscopio regional. Somos latinoamericanos, profundamente latinoamericanos, antes que nada latinoamericanos, pero también somos norteamericanos y tenemos que aprender a hacerlo con dignidad y en condiciones de igualdad con nuestros vecinos norteamericanos. Y también tenemos nuestro mar Mediterráneo, que es el Caribe, nuestro Mediterráneo americano, que nos vincula profundamente con Cuba y con toda esta área también plural, donde lo mismo hay países hispanoparlantes, que también países que tienen como sustrato lingüístico el inglés, el francés y otras lenguas. Y también somos un país profundamente vinculado con nuestra condición y nuestra población afrodescendiente, por lo tanto tenemos estrechos vínculos, al igual que Cuba, con África, este continente que ha sido profundamente saqueado, esclavizado y golpeado por las potencias imperialistas. Y también somos un país que tiene que recuperar esta condición de ser un país de la cuenca del Pacífico, que nos vincula con potencias emergentes y con este inmenso mercado del Pacífico. Y yo creo que esto en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia se tiene que hacer patente, y por eso cada año tenemos invitados de honor. Hoy es Cuba, lo cual nos complace muchísimo. Yo no sé por qué no había estado Cuba en la lista de los invitados. Vimos que hacía falta y no dudamos un segundo en incorporar ahora a Cuba. Y porque la antropología mexicana tiene que abrirse a un diálogo mucho más fuerte con las antropologías de otros países. La antropología como el estudio de la diversidad, como el reconocimiento de la necesidad de construir espacios de interculturalidad en donde ningún universo cultural se sobreponga sobre otros, donde superemos el racismo, el clasismo, la discriminación en un encuentro entre perspectivas distintas sin que ninguna se sobreponga a otra. Y por eso, siendo la nuestra una antropología muy mesoamericanista, ahora tenemos que recuperar a los nortes de México y también tenemos que insistir en una visión universal de la cultura. Por supuesto, la antropología como una herramienta para lograr, si acaso, la utopía. Pero decía usted, don Diego Prieto, 85 años de la Escuela Nacional de Antropología. Eso sí. Se dice fácil, pero es toda una conquista también. Sí, pues es la escuela, yo creo que más antigua de América, en lo que se refiere a la antropología y muy específicamente como parte de ella la arqueología, que toma raíces desde este proyecto inicial de Seller y de Boas. Y curiosamente la Escuela de Antropología en el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas se inserta inicialmente en el Instituto Politécnico Nacional, esta gran institución creada en el periodo de gobierno de don Lázaro Cárdenas. Se incorpora como parte de la Escuela de Ciencias Biológicas, porque ustedes saben que como parte de la antropología está la antropología física o biología humana,
Y la antropología mexicana surge con esta convicción de combinar el estudio de lo social, de lo biológico, de lo lingüístico y de lo histórico a través de la arqueología. Estos 4 pilares fundamentales de una antropología integral, que es la que impulsa de inicio a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Al poco tiempo se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y va a ser pocos años después, hacia 1940, que se decide ya trasladar a la ENA del Instituto Politécnico Nacional al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y desde entonces, para nosotros la ENA y también las otras escuelas del INA, la Nacional de Conservación, Restauración y Museología y la Escuela de Antropología del Norte de México, son para nosotros espacios fundamentales del pensamiento crítico y de la formación de nuevos cuadros capaces de dar cuenta de los grandes problemas de la nación. Pues enhorabuena, estamos muy contentos de que se dé esta 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, de que sea Sonora el estado invitado, de que sea Cuba, por supuesto, el país invitado, por estos grandes lazos de los que nos habla la señora consejera cultural de la Embajada de Cuba en México, Norma Rodríguez de Ribet. Pero quiero preguntarle, Norma, ¿qué va a traer Cuba? Porque sabemos de la alegría cubana, sabemos de la intensidad cubana, sabemos de la disciplina cubana, del compromiso cubano, de la gastronomía cubana, de este universo maravilloso que es Cuba. ¿Qué nos van a compartir? Bueno, muchísimas cosas. A mí me ha causado una gran admiración la manera en que está organizada la feria, que tiene diversos foros, foro académico, una muestra de cine antropológico, un foro sobre música antropológica, la feria del libro. O sea, es una feria tan integral en la que nos vamos a insertar. Bueno, la feria está dedicada a Miguel Barnet, ese gran etnólogo, poeta, escritor, uno de nuestros grandes intelectuales cubanos, con obras tan maravillosas como La Fuente Viva o Biografía de un cimarrón, que ha sido reeditado para esta ocasión especialmente por el Instituto, lo cual agradecemos, porque es un libro que ha tenido varias ediciones, pero que se agota permanentemente, y era importante tenerlo en la feria, y en eso hemos tenido la colaboración de los colegas mexicanos. Y yo creo va a ser además una edición que se preparó justamente aquí en México, y que Barnet dice que es la que más la que más quiere, es su hijo más querido. Pero Barnet tiene una gran obra como poeta, pero también como etnólogo, como novelista gallego. La Fuente Viva, que es uno de los primeros libros que leí, donde aborda todo el tema de la religión yoruba en Cuba, es uno de... Barnet se formó como antropólogo en México, él tiene una relación muy estrecha con este país, entonces yo creo que va a ser extraordinario poder contar con este homenaje a Barnet. Está dedicada también a ese gran intelectual cubano, desafortunadamente fallecido hace unos pocos años, que es Eusebio Leal, el historiador por muchos años de la ciudad de La Habana. Ese hombre, a mí me gusta decir, un encantador de almas. Era un hombre que encantaba con la palabra y que hizo mucho en poco tiempo por el patrimonio de Cuba, por la historia de Cuba, por el alma cubana, tal como lo hicieron los fundadores de nuestra escuela, de nuestra historia, y como el gran Fernando Ortiz, ese antropólogo fundador, digamos, de esa disciplina en Cuba, porque fue, yo creo, otro descubridor, ¿no?, de nuestro país. Y tanto Barnet como Eusebio son grandes seguidores, que por diferentes caminos han sido hombres que han fundado, pero que también han rescatado lo mejor de nuestras tradiciones, lo mejor de nuestra identidad. Y yo creo que es maravilloso que la feria les rinda homenaje a ambos. Pero bueno, están invitados también
un grupo de colaboradores tanto de Barnett como de Eusebio. Estará con nosotros Magda Recit, que es la directora de comunicación de la Oficina del Historiador, dirige Habana Radio, la televisión es una periodista cultural, vicepresidenta de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, con una obra periodística sostenida en el campo de la cultura, una colaboradora estrecha durante muchos años de Leal, así como Patricia Rodríguez Alomá, una arquitecta que dirige el plan maestro de la Oficina del Historiador y que durante muchos años también fue una colaboradora muy estrecha. Estará Gladys Collazo, que es la directora de Patrimonio de la Oficina del Historiador de La Habana. Gladys, junto a su compañero Julio Larramendi, traen 2 libros importantes. Uno, Cuba Indígena, que es un libro en el cual han hecho una investigación maravillosa, un grupo interdisciplinario de médicos, artistas, investigadores de diferentes disciplinas en Cuba, sociólogos, psicólogos, sobre una comunidad indígena que existía en las montañas del oriente de Cuba, desconocida prácticamente, se escondió durante muchos años en lo más intrincado de las montañas del oriente de Guantánamo, y que ellos hicieron toda una investigación con Beatriz Marcheco, directora del Instituto de Genética Médica en Cuba, descubriendo realmente esa línea de descendencia indígena que tenemos en el país, y que siempre ha sido una polémica por, como te decía en la primera parte, por la presencia yucateca, sobre todo en Occidente, en La Habana, y era muy desconocido esta comunidad que existía en Guantánamo. Gladys trae un libro sobre patrimonio en Cuba y el trabajo del patrimonio, pero además vienen un grupo de representantes también de la Oficina del Historiador de Matanzas, igual historiadores, restauradores, una provincia maravillosa conocida como la Tenas de Cuba, que tiene un trabajo menos conocido que el que hizo Eusebio. Eusebio, bueno, es ese gran fundador del trabajo del rescate patrimonial en Cuba, pero él a la vez fue fundando oficinas del historiador en las diversas ciudades que tenían un aporte, que tenían un patrimonio tremendo en el país, en Matanzas, en Camagüey, en Trinidad, que es una villa maravillosa, ciudad artesanal de la UNESCO, en Baracoa, en Santiago de Cuba, es un trabajo de Eusebio, y digamos que vienen muchas personas que han seguido esa huella que él, ese trabajo que él sembró. Tendremos una muestra de cine antropológico cubano hecho por cineastas muy jóvenes, como, bueno, Daniela Barroso, está Blanca Rosa Blanco, que es una actriz reconocida en Cuba, una mujer ya de una carrera con reconocimiento, pero que se estrena como cineasta. Bueno, en fin, muchísimos. Una obra interesantísima también de Miguel Ángel García, un antropólogo con muchos trabajos audiovisuales de investigación, entrevistas que él ha hecho a diferentes portadores de la cultura yoruba, de la cultura bacuá en Cuba, en la zona de Matanzas. También tendremos, bueno, a Virulo, que es un cantautor cubano residente en México, maravilloso, conocedor del alma cubana y del alma mexicana quizás como nadie. Estará Lorenzo Cisnero, que es un trovador cubano, cantautor, conocido como Topete. Va a estar la voz de oro de Cuba, Argelia Fragoso, que reside también en México. Tendremos a un grupo que practica la cultura yoruba, los que tocan los tambores batá, 7 potencias. Se me olvidan, son muchísimos. Vamos a tener a la Orquesta Aragón aquí, que está invitada al Cervantino y que va a coincidir con, se estará presentando en Los Pinos en los días de la Feria de Antropología. Hay muchísimos artistas cubanos que estarán coincidiendo en esos días
en México, quizás no directamente en la feria, pero que estarán dialogando. Inauguraremos junto a Sonora una exposición de fotografía, Rostros de Cuba y Sonora, un diálogo entre los dos países, bueno, del fotógrafo Julio Larramendi, un fotógrafo de Sonora. Estaremos intercambiando muchísimo en los foros académicos. Hay un foro, se llama Migraciones, Revoluciones, ahora no recuerdo el nombre exacto, no lo tengo delante, donde importantes académicos cubanos y mexicanos y de otros países invitados estarán exponiendo toda esta relación intensa de nuestras culturas. Yo creo que van a ser jornadas maravillosas. Sensacionales, y con esto que nos ha dicho, seguramente las personas que nos escuchan, bueno, pues estarán un poco más interesadas para ver, aprender, disfrutar de esta Feria Internacional del Libro. Don Diego Prieto, ya que nos habla Norma Rodríguez de estos homenajes, ¿quisiera usted apuntar algo en torno a lo que ella nos ha comentado, a estas figuras, por ejemplo, como Miguel Barnet, como Eusebio Leal, y también los homenajes mexicanos, ¿no? Bueno, yo creo que estos dos homenajes a cubanos principalísimos, Eusebio Leal, que nos ha dejado, y Miguel Barnet, hablan de, digamos, estos dos grandes campos que cubre la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. El de las disciplinas antropológicas, hermanadas, por supuesto, con la historia. En este caso, Miguel Barnet encarna, digamos, esa perspectiva antropológica, y la del patrimonio cultural, que es la gran misión que la sociedad mexicana le encargaba al INA, y que en Eusebio Leal tiene un personaje que siempre fue profundamente reconocido en México, en el mundo, en la UNESCO en lo particular, y que pues fue el gran apóstol, yo diría, no solo del patrimonio cultural cubano, sino del patrimonio de la humanidad. Y en ese sentido, pues creo que ajusta perfectamente a este enfoque en donde se hermana la antropología y su perspectiva histórica con el patrimonio cultural. Y eso también nos lleva a homenajes que habrán de realizarse a algunos personajes mexicanos que nos han dejado, que se han adelantado, y a otros que todavía están con nosotros y que también tenemos que honrar. Ahí quisiera destacar tres antropólogos o tres colegas que nos han dejado: Enrique Florescano, historiador, pero también un profundo estudioso de Mesoamérica, de los mitos, las leyendas y los símbolos mexicanos, y que fue director del INA. Vamos a hacer un homenaje, además de una charla de café en honor a nuestro exdirector general, Rubén Cabrera Castro, el gran estudioso de Teotihuacán, un antropólogo de enorme sencillez, un arqueólogo que dedicó gran parte de su vida al estudio de esta gran ciudad antigua mesoamericana que fue Teotihuacán, y José del Val, que fue compañero nuestro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que fue un personaje muy importante en lo que respecta a la crítica del indigenismo integracionista. Siempre estuvo abogando por los derechos, la dignidad y la equiparación, la necesidad de dar voz a los pueblos y culturas indígenas de nuestro país. Por otro lado, también la idea es homenajear a algunos colegas que aún están entre nosotros, afortunadamente, y que también hay que reconocerles sus aportaciones fundamentales. Dos compañeros, Alicia Barabas y Miguel Bartolomé, que a su vez pues son compañeros de vida y que han hecho muchísimas aportaciones al estudio de los pueblos indígenas de México, muy en particular de Oaxaca, y que además acompañaron también la reivindicación de la defensa, la dignidad, la pertinencia de las culturas indígenas y autóctonas de América. Ellos participan en las declaraciones de Barbados y fueron muy cercanos a don Guillermo Bonfil Batalla en esta reivindicación de que no se trata de integrar a los pueblos indígenas a una visión
unicultural de nuestras naciones, sino de reconocer nuestros países como diversos, únicos, claro, pluriculturales, en donde cada perspectiva cultural tiene su pertinencia. Entonces les vamos a hacer un homenaje muy cariñoso, y también por el lado de Sonora, y recuperando la importancia que tienen los estudios de antropología física. Para nosotros hay una colega antropóloga física sonorense, Patricia Hernández, a quien le vamos a hacer un homenaje. Habrá otros también, pero no quisiera alargarme demasiado, y sí insistir en que tenemos que reconocer las aportaciones de esta gran comunidad de antropólogos, historiadores y estudiosos del patrimonio cultural, tanto los que siguen haciendo aportaciones y nos siguen acompañando, como los que se nos han adelantado, incluyendo, por supuesto, nuestra querida Marina Anguiano, que hizo muchos estudios en el noroeste de nuestro país, particularmente en Nayarit. Una gran legión de profesionales, de intelectuales mexicanos que han transformado el rostro de nuestro país, y más en momentos como este, José Luis Perea. Pero ¿qué nos dices tú en torno a los coloquios académicos? Se ha hablado, ya nos contaste un poco de lo mucho que Sonora puede ofrecer, pero también están los coloquios académicos. ¿Nos quisieras contar un poco al respecto? Sí, cómo no. Yo creo que es la primera vez que se reúne un programa cultural tan vasto, tan importante en el caso de Sonora, que vale la pena expresar que está haciendo un esfuerzo muy importante el gobierno del estado de Sonora para traer diversas actividades que están relacionadas con presentaciones de libros, con conversatorios, con foros, coloquios, con presentaciones artísticas, con cine, música y exposiciones. Es muy importante pues considerar que tanto en el caso de lo que representa la diversidad de expresiones y de actividades en lo cultural que tiene Sonora y que promueve el Instituto Sonorense de Cultura para esta ocasión, también nos da motivo y ocasión para dar un reconocimiento y una valoración a lo que ha sido la descentralización del Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de lo que representa el 50 aniversario del Centro INA Sonora. Es una ocasión muy especial porque permitirá participar en diferentes foros académicos que ahora pues quisiera de manera general comentar. Desde el principio, desde la inauguración de esta feria, estará también presente una serie de actividades que a mí me parece muy emblemáticas, asociadas en este caso a Sonora, porque va junto con la inauguración a presentarse un ritual de los pascolas y venados, yaquis, que da la ocasión sobre todo para reflexionar y sobre todo compartir lo que representa un ritual de propiciación vinculado a las fiestas tradicionales de esta región tan amplia. Pero con ellos se inician el foro de revistas académicas del instituto, el segundo festival de cine antropológico, la 9ª jornada de distintas miradas sobre las ciudades históricas, lo que representa también el foro del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, con una gran cantidad de actividades que se estarán presentando en lo académico, en lo cultural, en lo artístico, el Foro México-Cuba, aportes culturales migratorios, también mencionar el coloquio de diálogos desde el territorio, despojos, resistencias y utopías. Por otro lado, también se estará realizando una gran cantidad de
actividades y ponencias que se presentan en el 28 Simposium de Román Piñachán, en esta ocasión, como ya se mencionó, dedicado al maestro Rubén Cabrera Castro, a Angelina Macías Goitia y a la arqueología de Sonora y de Matanzas. Es muy amplio el programa, solamente quisiera mencionar que también está el 6º coloquio de los conservadores de patrimonio cultural y el 3er coloquio de evangelización, entre otros de los diferentes foros, coloquios académicos que tiene esta ocasión la feria. No, pues es un programa muy amplio, muy intenso. Van a ser 10 días de actividad constante en el Museo Nacional de Antropología de aquí, de la Ciudad de México. 2 reflexiones nada más, ahora que la señora consejera de la Embajada de Cuba en México, Norma Rodríguez, hablaba de Miguel Barnett. Recordé su estrecha cercanía con Ricardo Posas, con Pérez Jolote, ¿no? Y él pues se inspira, nos vincula esto de alguna manera, don Diego, a la antropología cubana con la antropología mexicana, ¿no? Sí, yo creo que sí. Alguna vez decía Jesús Jauregui que en realidad el mayor bestseller mexicano de la antropología no es un libro de arqueología, es Juan Pérez Jolote, sí, de Ricardo Posas, y sin duda alguna muestra la vitalidad de la antropología mexicana y el método etnográfico para poder dar cuenta de las singularidades culturales, y esto pues tiene una conexión inmediata con la biografía de un cimarrón, que también a su manera es un bestseller, un clásico de la antropología cubana. Y bueno, pues otras conexiones, por supuesto, porque también Ricardo Posas fue sin duda el iniciador de este cuestionamiento al indigenismo integracionista que queda atrás hacia finales del siglo pasado en nuestro país, cuando ya constitucionalmente nos definimos como una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en nuestros pueblos indígenas, sin excluir evidentemente a las otras raíces culturales que nos enriquecen. Y pues yo creo que ahí hay una interesante vinculación, hermanamiento, y bueno, pues insisto. Y proyectos a futuro, tal vez. Por supuesto que lo sabrá, porque hay una fuerte vinculación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con las instituciones académicas de Cuba. Podríamos hablar muchísimo en torno a tantas historias, tantos aspectos, tantas presentaciones, pero pues el tiempo siempre es el asesino de las conversaciones interesantes. Yo le pediría a doña Norma Rodríguez de Heribet, consejera cultural de la Embajada de Cuba en México, que pues nos hiciera una invitación desde su punto de vista y una despedida para cerrar este programa. Bueno, pues yo me despediría con las palabras de nuestro apóstol, de José Martí, que dijo que si él no fuera cubano sería mexicano, y que si escribiera sobre México lo haría como si pintar un ramo. Con ese ramo me gustaría despedirme de ustedes e invitarlos a la Feria Internacional del Libro, Antropología e Historia, y darle las gracias inmensas al comité organizador de esa feria por invitar a Cuba. De verdad es un privilegio que agradecemos inmensamente. Para nosotros también lo es. Muchísimas gracias, doña Norma. José Luis Perea, ¿cómo te despides? ¿Cómo invitas a nuestro auditorio? Claro, yo creo que bajo el sol, entre el mar y el desierto, entre valles y montañas, en el norte de nuestro país está como nuestro corazón, del lado izquierdo, la posibilidad de compartir con esta ciudad, con el país, lo que representa la cultura de esta amplia región, y sobre todo lo que hace la posibilidad de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una multiplicidad de actividades, de foros y de espacios, pueda compartir con nuestro propio país, con América Latina, lo que representa la producción en investigación, en conservación, en difusión, en docencia, todo lo que es
México a través de su patrimonio, todo lo que nos permite reflexionar sobre lo que es nuestro presente y ojalá y nos pueda permitir esbozar lo que deviene en nuestro futuro. Pues ojalá y así sea. Muchísimas gracias por tu participación. Don Diego Prieto Hernández, director general de nuestra querida institución. ¿Cómo se despide usted? Invitar a todas y a todos a que se acerquen al Museo Nacional de Antropología, espacio emblemático para México y para el INAH, a la 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del 5 al 15 de octubre, donde habrá, por supuesto, libros, letras, música, canto, danza, cine, arte y pensamiento crítico. No falten. Pues ahí está. No me resta más que agradecer, dar por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de nuestros invitados, Diego Prieto Hernández, Norma Rodríguez de Heribet y el antropólogo también José Luis Perea González. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestras producciones a través de radio.ina.gov.mx y de las distintas plataformas en donde pueden encontrar estos contenidos en YouTube y en Spotify. Quiero decirles que trabajamos para usted en la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la realización de Evanibaldo Morales, edición y grabación de Rubén Martínez con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Mi nombre es José Ángel Domínguez y espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.